estamos coorganizando junto con el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica y el invaluable apoyo de la Filmoteca de la misma universidad, este evento especial por el 20 aniversario de la página web Sin Encuentro. Más que una página web, me complace ahora presentar a la mesa de diálogo. Nos acompañan María Alejandra Bernedo, historiadora del arte. Gracias. Crítica de cine y miembro de la APRESI y de Sin Encuentro. Nos acompaña también Luis Ramos Torreconza. Él es un actor importante en la industria cinematográfica peruana y es cofundador de Sin Encuentro, así que probablemente de Lucho escucharemos algunas anécdotas que tienen que ver con Sin Encuentro, pero también con la película y la relación que hay entre ambos. Y por último, pero no menos importante, Josué Méndez, director de la película. Adelante, por favor. Buenas noches, muchas gracias por esta presencia que por supuesto corresponde al interés por Día de Santiago, ¿no es cierto? Eso es lo que nos congrega esta noche. De hecho, nosotros los más viejos de Si Te Encuentro vimos esta película en la sala de arriba, en la sala roja por primera vez en un día mágico. Pero yo les quiero contar brevemente que la primera vez que yo vi Día de Santiago fue unos copiones que tú, Josué, tenías en Betacán, si no me equivoco, con la copia de los rollos de la película, y necesitabas transcribirlos. Lo vimos en la oficina de TV Cultura y por supuesto yo no entendía un carajo porque no tenía sonido. Y eran solamente unas imágenes en blanco y negro que pasaban. Era una cosa de locos. Eso me habías contado ya del rodaje, pero yo no tenía idea. Y miraba simplemente las imágenes y decía, bueno, pero había una cosa muy especial porque pónganse a pensar una cosa, éramos por supuesto mucho más jóvenes y yo estaba viendo la génesis de una película, además de una película peruana. Conocía nombres como Juan Durán, como Pancho Adriancén, que está por acá, nombres históricos para el cine peruano, pero todo muy lejano, ¿no? Todo, o sea, hacer cine en el Perú, recuerden que antes se hacía una película, en un buen año 2 películas en el cine peruano, ¿no? Y bueno, Josué, joven, con un montón de cosas en la cabeza. Me gustaría, para comenzar, una cosa que yo creo que sobre todo a los jóvenes puede ser interesante, es un poquito volver a ese tiempo, ¿no? O sea, 2 décadas atrás, las cosas han pasado y hay como muchísimas cosas que han pasado desde entonces, pero hace 20 años o más de 20 años, el Josué Méndez de ese momento, haciendo su primera película realmente contracorriente, realmente de manera muy compleja, con sus propios recursos, en fin, además arriesgándolo todo, con un equipo completamente joven, la primera película de Pinky, la primera película de Eduardo Camino, es decir, la primera película de un grupo que luego ya vendría a ser más importante, pero cuéntanos un poco de ese momento, si tú puedes retroceder a ese momento y decirnos cómo es que nace esta historia, cómo es que tú la concibes, y sobre todo, cómo era el Josué de ese momento. Ahora estás viendo la película más de 20 años después, ha pasado mucho tiempo, pero ¿cómo era en ese momento? Y yo me acuerdo de algunas cosas que conversábamos en ese momento, pero era otra persona, ¿no? De alguna manera han cambiado las cosas, era un poco distinto. Cuéntanos un poco para que todos conozcamos algo de eso, por favor. Bueno, primero, muchas gracias Lucho, Laszlo, el equipo de Sin Encuentro. Me honra que digas que, bueno, vamos a ver de Día de Santiago, de que está Día de Santiago, pero yo creo que al final lo que nos congrega es Sin Encuentro, los 20 años, así que feliz día Sin Encuentro. Es un grupo, como contaban antes, pues que nació como un espacio de encuentro y en TV Cultura, ¿no? Que por ahí está Carlos Cárdenas. TV Cultura, lugar, perdón que me vaya un poco por las ramas, pero hay que hablar de TV Cultura. No podemos hablar Sin Encuentro ni tantas otras locuras, ni de mi vida personal sin TV Cultura, ¿no? Porque en TV Cultura conocí grandes amigos,
y a mi esposa. Entonces, bueno, creo que es un lugar muy especial y donde se generó el encuentro que mencionas. Ahí nos conocimos. También quiero agradecer particularmente, creo que acá está Pancho Alberic, no sé si hay alguien más de la peli, pero reconocer a Pancho Anencén, Alberic García, actor en la película, porque creo que esta película existe gracias también al apoyo de ustedes y todos los que estuvieron ahí, ¿no? Fue un proyecto muy chiquito, muy personal, que se hizo, como tú decías, por ejemplo, Pancho y Juan Durán fueron, creo yo, las columnas de ese proyecto, ¿no? Todos los demás, por lo menos detrás de cámaras, éramos absolutamente ignorantes, nobles, ingenuos, chibolos. Y la verdad es que nos apoyamos mucho en Pancho y Juan para que la película por lo menos se vea y se escuche bien. Digamos, ese era el objetivo de la película. Cuando se me ocurrió hacerla y vi que iba a poder hacerla, era bueno, que salga lo que salga, digamos, imaginemos que salga lo peor de la historia, pero por lo menos que se ve y que se escuche, ¿no? Entonces eso fue como que las balas iban ahí. Juan Durán, Pancho Anencén, la película por lo menos se va a ver y se va a escuchar. Ya después si no se entiende, si es un desastre, es la primera película, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Esa fue la actitud con la que nos mandamos a rodarla, ¿no? Era, creo yo, una aventura para la gran mayoría. Y se armó un grupo muy lindo, muy lindo. Y yo diría, bueno, no sé cómo era, espero haber cambiado, espero no seguir la misma persona de hace 20 años. No lo sé, creo que era había una urgencia por contar algo, ¿no? Había una urgencia por decir algo, tenía muchas ganas de decir cosas sobre la ciudad, sobre Lima. Para mí la película es una película sobre la ciudad, sobre la vida en Lima, sobre cómo la vida como civil es una guerra, es un enfrentamiento permanente. Además la película está estructurada como enfrentamiento, ¿no? Entonces es una película de guerra, pero en la ciudad, ¿no? Y cada escena era como una batalla. Yo la veía como es una guerra, es una guerra, es una guerra. Entonces se estructuraba como si fuera una guerra con varias batallas que tiene el protagonista. No sé qué más decirte. guíame, Luchino. Yo podría ir comentando algo que de repente tú puedes responder. Y es, había leído en alguna ocasión que sí conociste a un excombatiente, que es la base de la película, y que también algo que te marcó mucho es una frase que aparece en una de las paredes allí en la película. Porque efectivamente toda la historia se siente como, pues, sí, un enfrentamiento que ocurre en dos niveles, en la mente de Santiago, de la que se conoce un poco por las reflexiones que tiene, sobre todo en las imágenes en blanco y negro, y por el otro lado, por las dinámicas que él mismo no sabe cómo sostener y que todo el tiempo las otras personas están siempre haciendo algo, se están moviendo, y quería que empieces por ahí como que a contar un poco cómo nace el guión, porque tenemos estos datos, pero desde tu experiencia. Bueno, yo venía a hacer un corto que se llama Paralisa, un corto que había hecho en Arequipa, un corto que viaja a festivales, que haga unas cosas. Eso me entusiasmó, porque es un corto que recuperó la inversión y viajé, conocí un poco cómo era el mundo festivalero, las compras, en fin. Y yo quería hacer otro corto con lo que había ganado ese primer corto. Y en una época en la que estaban volviendo soldados de la guerra, volvían del conflicto del Cenepa. Y esos eran soldados que habían participado no solo en Cenepa, sino también en conflicto armado y en conflictos antiterroristas, narcotraficantes. Entonces,
había estos reportajes en los programas, en los dominicales, donde retrataban cómo era la vida de estos chicos. Eran chicos súper jóvenes. Y yo quería hacer un corto sobre un soldado que ya está en Lima y que va a patrullar el cerro, en Lima. Es decir, no es una guerra, pero él cree que sigue en la guerra, se pone su uniforme, agarra su metralleta y patrulla el cerro, que es una de las escenas en la película. Para mí eso era, porque es lo que contaba uno de estos excombatientes en el noticiero. Entonces yo los entrevisté a un par de estos chicos, y eso iba a ser. Pero lo que ocurrió fue que en el interín me entero de que el hermano de una amiga de mi familia había estado en el conflicto, que es Santiago. Y claro, no solo que había estado en el conflicto, sino que tenía muchas ganas de contar su historia. Entonces ahí conocí a Santiago, y con Santiago estuve como un par de años. Porque bueno, ya se imaginarán, no fue como una especie de terapia, yo creo, para él, en que contó toda su vida, ¿no? Toda la formación militar, todos los enfrentamientos y bueno, la vida al volver a Lima. Entonces, efectivamente, conocí a un excombatiente real, y yo me basé no tanto en los eventos que él vivió, sino en su psicología, ¿no? Es decir, yo le iba lanzando, le decía, mira, yo quisiera que en la película pase esto o lo otro, ¿cómo reaccionarías tú? ¿No? O sea, si te enfrentaras a esta situación, ¿cómo reaccionarías? ¿No? Entonces yo le iba como dando el argumento que yo creía que funcionaba para la película, para decir lo que yo quería decir, pero con el feedback de sus reacciones, ¿no? De su psicología. Entonces así se fue armando todo el guión, ¿no? Un poco una estructura con la que yo venía, pero con la psicología del Santiago real, ¿no? Sí. ¿Sigo? Ah, ya. Sí, también había estado pensando en que es una historia que también habla mucho de, digámoslo, herencias. Hay un poco de una herencia, o no sé si decir historia, castigo también, o una herencia punitivista, de cómo hay un montón de personas defraudadas realmente por lo que el sistema les deja hacer o no hacer. O sea, en la realidad, si vemos esto, es como que desde Días de Santiago, desde que sale Días de Santiago hasta ahora, yo creo que si bien felizmente hay unos cambios bastante positivos en cuanto a las masculinidades, hemos tenido masculinidades en los 80s, en los 90s y en los inicios de los 2000, muy duras, muy vinculadas a la enseñanza militar, a una visión muy pesada, y que además toda esta carga caótica se reflejaba en las interacciones en la ciudad, y en eso pensaba un montón cuando veía la película. ¿Cómo lo has sentido tú de repente? Porque pues acá, tú sabes, los críticos siempre decimos, wow, a mí me hizo sentir esto, damos nuestras interpretaciones, pero algo que me llamó siempre la atención de Día de Santiago desde que, creo que no recuerdo cómo la vi, pero creo que fue en un cineclub. Yo ingresé a la universidad en el 2007 y todos me decían que esta película era algo muy diferente en el cine peruano. Y allí algo que me llamó la atención fue cómo se muestra a los hombres, porque realmente un hombre con una enseñanza, o ni siquiera una enseñanza militar, con una experiencia militar como Santiago, por supuesto, como que tiene su vida muy afectada, pero alguien que vive en la ciudad también, sin haber tenido la experiencia de la guerra, también está sometido, como tú dices, a una dinámica muy agresiva. Entonces, ¿cómo conectaba eso? O sea, ¿cómo te relacionas con esos temas? Yo a mí creo que justamente el haber empatado con muchos códigos de guerra que contaba Santiago, yo sin haber ido a la guerra, era muy fácil vincularlos a la vida civil. Es decir, lo que tú sientes lo siento yo también, no tengo que haber sido un soldado, ¿no? Al final, el soldado, el arquetipo de soldado termina siendo un pretexto para contar una historia de supervivencia en Lima, ¿no? A la que
uno pensaría nos podemos todos relacionar. No necesariamente todos nos vamos a vincular con alguien peleando en una guerra, pero sí en la ciudad, porque es nuestra vida de todos los días. Entonces, era, no sé cuánto ha cambiado, no soy quien para decir cuánto ha cambiado la sociedad, pero para mí eso era la vida todos los días en Lima. La violencia, yo siento que es tan fuerte, a mí me choca, o sea, me es muy difícil ver la película, no puedo ver la película. Es mucho. No entiendo cómo usted no ha soportado. Es muy violenta, a todo nivel, al punto que ya después de eso solo hago comedias. Por esto, es como ya está, es como mucho. Pero bueno, es como dicen, ¿no? O sea, yo siento, es la carga de violencia que yo sentía que había en esa sociedad. También tenía que ver con mi juventud y el hecho de que yo creo que era, no sé si sigue siendo, puede ser, pero Lima, una ciudad muy hostil para la juventud. O sea, una ciudad que no te da oportunidad, no te da un chance, no te da una salida, no hay puertas, no hay ventanas, es una bomba de tiempo. La sentía yo así de joven, entonces ahí también yo empataba mucho con Santiago, o sea, sin haber ido a una guerra, pero los dos sentíamos lo mismo sobre Lima. Y ahí se suma otro elemento que es Pietro, que es el actor, que lo veía igual. Entonces tenías a tres personas, yo siento como alineados, ¿no? Alineados en lo que queríamos decir sobre la ciudad, sobre la vida, en ese momento la violencia que había a todo nivel, lo que sentíamos. Obviamente creo que la película amplifica, creo, no sé, yo qué sé, de repente es peor la vida, yo qué sé. Pero sí era como lo sentíamos en ese momento, ¿no? Lo sentíamos como que tenías que batallar día a día con una violencia que venía de tu padre, de tu familia, de tus hermanos, de tus amigos. Es una violencia que venía de todos lados, ¿no? De ahí creo que venía eso. Josué, yo te conocí como editor, ¿no? Entraste a TV Cultura para editar una serie que estábamos trabajando, una serie televisiva, pero tú además trabajabas como editor. De hecho, si no me equivoco, editaste la primera película de Arno Salvini, ¿no? Y yo también soy editor, yo he sido editor como más de 20 años. Por eso me interesa mucho el tema de la edición de Día de Santiago, ¿no? Que además recuerdo que había todo un tema, también lo conocí en ese tiempo a Roberto Benavides, ¿no? Todo, que también comenzaba. Hay todo un tema alrededor de eso y, digamos, tú siendo editor con Roberto y teniendo la película que tenías en las manos, ¿cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, fue también un proceso largo. La edición fueron como 2 años y también en parte por el asunto económico, ¿no? Es decir, no es que teníamos plata, pero ya chato, vamos a encerrarnos, te pago 4 meses y editamos, ¿no? En verdad teníamos que hacer otras cosas para vivir, entonces íbamos editando de una manera muy dilatada, que fue un proceso al final, la verdad que me encantó, creo que funcionó bien, porque fuimos procesando la película poco a poco. No teníamos nada claro, o sea, básicamente lo que hicimos fue, el guión era un guión un tanto, no destartalado, pero no tenía las uniones que uno esperaría de un guión correcto, si quieres, ¿no? Eran casi escenas-ideas, ¿no? Escenas-ideas, y no sabía realmente cómo iba a pegar una escena con otra, es decir, eran como que ideas, escenas que me interesaba filmar, que me parecían potentes, interesante hacerlas, pero que en edición se iba a resolver, ¿no? Y así fue. Y con el Chato, bueno, fueron 2 años pacientes en los que fuimos encontrando la película. Yo ahí con Roberto aprendí muchísimo de edición. Me di cuenta que aunque había trabajado de editor, no era realmente editor. O sea, hay algo en el chip de Roberto que yo no tengo, que tiene que ver con
una intuición para ir armando el relato, ¿no? De por dónde funciona mejor, particularmente sin el prejuicio de haberlo filmado, ¿no? O sea, creo que lo que los directores a veces nos confunden un poco es que llegamos a la edición con una carga emotiva sobre el rodaje, ¿no? Digamos, una carga emotiva sobre las escenas. Roberto es alguien que ni siquiera lee el guión, no quiere que le cuentes nada. Él de frente ve el material, ¿no? Entonces el de frente ve las piezas de rompecabezas y tiene el poco tino para decirte es una mierda, es una mierda, es una mierda, ¿no? Que bueno, yo lo llevo bien, y nos peleábamos bastante, discutíamos bastante, pero al final lo que encontramos en la edición fue una dirección a la película. El guión y el rodaje era una película más coral. Los personajes secundarios tenían más presencia, tenían escenas, había una presencia más coral de personajes. Cuando el Chato vio el material y bueno, empezábamos a editar, él la vio muy clara y me dijo, esta hueá es sobre Santiago, ¿no? Olvídate de todo lo demás, es su línea la que hay que seguir, no hay que soltarlo a él, ¿no? Y así fue, ¿no? Así fue, porque el primer corte debe haber sido de más de 2 horas, ¿no? Pero claro, se dilataba todo. Entonces, bueno, fue un proceso así largo que fuimos encontrando la película y al final fuimos escribiendo la película en la edición, ¿no? Nos permitimos, pues, buscar cosas, ¿no? Ver cómo resolver las cosas. El final, por ejemplo, el final, que es una película sin final, hablando de la ortodoxia del guión, es una película que no tiene tercer acto, acaba con el segundo acto. Eso lo encontramos en la edición, porque nos dimos cuenta qué película queríamos hacer ahí, ¿no? Entonces sí fue un viaje así de ir encontrando la película que queríamos contar. La sensibilidad que hay también, o sea, justo lo mencionabas, o sea, cuando hablaban de la edición pensaba mucho en la música que acompaña de forma muy interesante cada una de las escenas. Entonces, de eso sí, o sea, a diferencia de cuántas veces he hablado, he conversado con amigos del guión, pensando en las actuaciones y todo, pero hay algo de lo que siempre me había quedado como un poco misterioso y era el tema de la musicalización. Entonces, más que yo comentar algo, quisiera que tú comentes sobre cómo ha sido esto y cómo se tomaron las decisiones para que quede así, tal cual. Bueno, yo la imaginé, primero yo imaginé la película sin música. Así la imaginé y así la filmamos. Con esa idea mía en la cabeza de filmarla pensando en que no iba a haber música. La imaginaba muy seca la película. Me acuerdo que en sonido, no sé si Pancho no te acuerdas, una referencia que te comenté fue Contacto en Francia, ¿no te acuerdas? Porque el sonido de Contacto en Francia es una cosa fabulosa. Es ficción, pero el sonido es como si fuera documental, es decir, cada plano tiene su sonido, no hay como un sonido que esté sobre toda la escena, sino como que cada cosa con su sonido y cada cosa que se siente esa atmósfera, ¿no? Porque yo creía que no iba a haber música. Pero pues en la edición ese fue uno de los hallazgos y fue un hallazgo del Chato, de Roberto. Un día llegué a la edición y él me mostró esta canción klezmer, esta canción judía tradicional, que es pues sacada de no sé dónde se la sacó, ¿no? O sea, se le ocurría pues probar cosas que en verdad no tenían nada que ver en principio, ¿no? Y claro, fue uno de esos hallazgos, uno de esos descubrimientos en la edición, ¿no? Porque no iba a haber. Y en verdad es la única canción, digamos, de ese tipo en la película. Después son canciones diegéticas, si se quiere, ¿no? O sea, que son de la discoteca, que ahí como no teníamos plata, básicamente busqué a un amigo que tenía un grupo que se llama Mogambo, de esa época de discotecas del centro de Lima con pura música pachanga. Tenía un amigo, tenía un grupo Mogambo, había hecho un disco
que no lo habían ni publicado, o sea, un disco que lo tenían ellos así guardado. Y le dije, préstame el disco y pongo unos temas. Y en verdad son temas, es un disco inédito, es un disco que nunca Mogambo publicó su disco. Pero usa las canciones y bueno, usé 5 canciones. Toda la discoteca solo suena Mogambo, porque era lo único que podíamos conseguir, no había plata para derechos. Yo al principio yo quería que ahí suene, bueno, lo que era de la época, pues Auténticos Decadentes, Ráfaga, que era lo que bailábamos en esa época. ¿A ti no te gusta, Vituca? Auténticos Decadentes, Ráfaga. No, yo estaba... Era lo que teníamos en esa época. La cara es porque reconocí afrodisíaco. Yo dije que... Hubo un afrodisíaco, sí. Afrodisíaco. Usamos un afrodisíaco que también no fueron muy generosos con la canción. Los Borgia, también creo que usamos uno de los Borgia. Sí. También nos pasaron una canción. Pero bueno, toda esa música era música tonera para la discoteca. Y como digo, la única que usamos no diegética fue Jorge Silva. Tabaco y ron. Y tabaco y ron, usamos tabaco y ron, ¿no? ¿En la quinta? ¿Dónde? En el carro, en el carro. Me olvido. Tú sabes que hay versiones de la edición que se han quedado en mi cabeza. Por ejemplo, yo estaba convencido que usábamos remolinos. Pero no usamos remolinos, ¿no? ¿Tú conoces remolinos? No suena remolinos, ¿no? Pero en una edición había remolinos. Y yo quería usar remolinos y tabaco y ron. Y hasta el año pasado, que lo volví a ver después de 20 años, yo estaba convencido que usábamos remolinos en la película. Pero bueno, uno se queda con versiones de la edición en la cabeza. Bueno, tenemos que ir ya cerrando porque después viene un brindis de rigor, así que por favor. Viene la parte interesante. ahí están ya preparando el brindis. Pero para ir cerrando, tengo como 2 preguntas. Una, hay un tema que, claro, tiene que ver con este pasado, tiene que ver con estos 20 años, que es lo complicado de hacer cine. Según me contaste alguna vez, y también lo has hecho en entrevistas, la película de rodaje costó como $20,000 más o menos, generados por ti, ¿no? O sea, concursaste, no ganaste, y dijiste, me mando a hacer la película de todas maneras, ¿no? Y después, en fin, a lo que quiero llegar es, estábamos en ese momento, era muy difícil de hacer cine, ahora sigue siendo difícil hacer cine, sin embargo, por supuesto, se hace mucho más, pero hay como una cosa que siempre acompaña a a veces una tragedia, pues, ¿no? Detrás del cine peruano, que es, siempre hay trabas, siempre es difícil, siempre es complicado. Y de pronto ahora también estamos en un momento complicado, ¿no? Cada generación y cada década va enfrentando problemas, ¿no? Y tú no solamente has hecho cine, sino te has involucrado realmente detrás de todo este tema, que es mirar el cine como un acto de resistencia, como un acto de expresión, como más cosas, ¿no? Quisiera que nos hagas una reflexión sobre eso, ¿sabes? Porque tú miras, digamos, un poco las cosas 20 o 30 años, esa dificultad que hay detrás del cine y un poco el derecho que tenemos tú y muchos de hacer cine en el Perú a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, ¿no? ¿Alguna elaboración que puedas darnos, por favor? Bueno, yo cuando empezó mi vida profesional, digamos, claro, ya estaba habiendo un cambio importante en cuanto a un acceso a tecnología, ¿no? Yo creo que en las generaciones anteriores era o 35 o 35, ¿no? No había muchos otros caminos. Pero claro, con todo el tema que ya podías editar no lineal, una buena parte de cosas que podías hacer a mucho menor costo, ya fue más accesible, creo yo, hacerlo. Entonces podías filmar, transferir a video y editar literalmente en tu computadora personal, ¿no? O sea, no tenías no necesitabas más que eso. Incluso yo me acuerdo que nosotros filmamos y como no tenía plata para revelar inmediatamente, dejamos la película en el frigider. El blanco y negro se lo llevó Pancho a Cuba, se reveló en Cuba. Yo la película de color me la llevé a Nueva York, pagué
con la tarjeta de crédito de mi papá, la cual terminé de pagar en 2 años, y revelé así. Pero había estado la película en el frigider un par de meses. Y claro, había gente que me decía, pues estás loco, o sea, porque yo decía esto, me acuerdo, en la fiesta de fin de rodaje, todo el mundo me contaba, sí, ¿y qué vas a hacer con la película? No, está en el frigider, hasta que sepa qué hacer. Y me decían, pues tú estás loco, ¿cómo vas a poner que se ha filmado y lo vas a dejar en el frigider? O sea, se perdió la película, ¿no? Pero no había otra, ¿no? No había otra. Entonces, pero bueno, se podía hacer esas cosas. Yo me imagino que antes también se hacían esas cosas, pero creo que hubo algo, no aquí, hubo algo, si hablamos del cine independiente norteamericano, ¿no? Somos hijos del mariachi y de mucho de ese cine guerrilla que hicieron todas las primeras películas. O sea, yo me acuerdo de haber visto Clerks de Kevin Smith, el mismo el mariachi, todas estas, Linklater, todas estas películas que eran guerrilla filmmaking de fin de los 80s, inicio de los 90s, y con ese espíritu hice la película también, digamos, conociendo todas esas experiencias que tiene que ver con una época, ¿no? Con una manera de hacer cine, con una posibilidad de hacerla con un tipo de cámaras. Conseguimos esta Super 16, con muy pocas latas. O sea, si yo lo hice es porque leí sobre otros que lo habían hecho, ¿no? Entonces, nos permitíamos hacer eso, y como digo, gran parte del proceso de postproducción se podía hacer en computadoras personales. Entonces yo viví ese gran cambio que hubo en tecnología, y tu película terminaba igual en los cines, como cualquier otra película hecha en 35 milímetros por $200 millones, terminaba igual en la misma sala, ¿no? Y creo que ese cambio solo ha evolucionado, ¿no? Ha continuado. Hoy en día muchísimas más cosas se pueden resolver de manera con tecnología mucho más accesible, lo cual hace, creo yo, que el cine se siga diversificando, no solo en temática, sino en modos de producción, ¿no? Ahora hay películas que se hacen pues, desde un celular hasta 70 milímetros. Hay gente que está volviendo al fílmico, gente que está volviendo a hacer películas hace 8 milímetros, hace 16 milímetros, lo pasan a video, a 2K, y tiene una calidad súper interesante. Entonces creo que se ha diversificado muchísimo el cine peruano en temática, en modos de producción. Creo que los fondos, si bien funcionan y son muchos más ahora de lo que eran antes, también tienen su problemática, porque son como una especie de maquinaria, ¿no? Que también te lleva a armar proyectos de cierta manera, ¿no? A veces los proyectos más interesantes vienen fuera del sistema de fondos oficiales, ¿no? Entonces, bueno, hay que siempre tener un ojo en esas películas que vienen del mundo paralelo. Pero eso, yo creo que el cine peruano ha ganado en diversidad, en temática y en formato. ¿Tienes una última pregunta? No, ninguna. Ya cerramos. Josué, yo toneo con Afrodisíaco. Lo tomó personal. No. Y por cierto, hay 2 canciones de Afrodisíaco. ¿Cómo conseguiste los derechos? No, una. No, hay 2. Una es La Mamadera y la otra es Date la Vuelta. Ay, 2. Eso me acordaba. No, ellos y los Jorge fueron súper generosos en darnos los derechos, sí. Es señal de algo. De que hay que ir por el vino. Creo que hay que... Sí, para cerrar. ¿Qué viene en adelante para Díaz, para la película? O sea, el problema que tenemos y tienen los cinéfilos es que no pueden verla, se ve una... sí, esa es buena pregunta. Bueno, la buena noticia es que sí, Guarango ha ganado el fondo de DAFO para digitalizarla y restaurarla. La película está en buen estado, pero va a poder estar ya en formato digital moderno, porque la película solo está en DVD. O sea, la película ni siquiera llegó al HD.
porque en esa época no había HD, entonces está en SD, está en DVD y en 35. Pero gracias al fondo de AFO para restaurarla, Guarango va a hacer la digitalización y vamos a tenerla en un formato digital pues mejor, más nuevo. ¿Qué se piensa? ¿Reestrenarla tal vez? ¿Qué quieres hacer? No tengo idea. No tienes idea. ¿Qué hacemos, Lucho? Tú dime. Hablemos. Negociemos. No tengo idea. No, es que sería bacán que la gente la vea, ¿no? O sea, debería mostrarse la película. La película es más, no sé, capta el momento, capta estas 2 décadas que han pasado, pero al mismo tiempo es como efectivamente el nacimiento. Tú siempre has dicho que ese renacimiento es más bien el destino, no tiene favoritos, pero creo que todos estamos de acuerdo que Día de Santiago es la que marca ese momento distinto, ¿no? Y a partir de ahí como que circunstancialmente o por raíz, en raíz de Día de Santiago es que empieza a crecer, ¿no? Mucho del cine peruano. O sea, hay una deuda, ¿no es cierto? A Díaz que es importante reconocer, ¿no? Te agradezco mucho. Sí, yo creo que el destino, o sea, esto es claro, de experiencia vital mía, ¿no? Para mí el destino que tiene favorito fue la primera película peruana que yo sentí que era distinta a todo lo anterior. Que había una propuesta de dirección novedosa, una manera distinta de hacer una película, ¿no? Y creo que eso, bueno, también nos motivó a varios a ver que se puede, ¿no? Yo sé que Álvaro sufrió mucho más que yo, mucho más que varios, para terminarla, para que se vea, para que se distribuya. No fue fácil hacerla. Y son cosas con las que uno se identifica muy rápido, ¿no? Porque cuando me contaba Pinky, que produjo Díaz, su primera película en la que trabajó fue El Destino, ¿no? Ella era utilera. Entonces me llegaban muchas historias y yo entendía completamente a Álvaro, ¿no? Sin que él me haya contado nada. Decía, claro, es difícil si te rodeas de personas que solo están acostumbradas a hacer cine de una manera y tú quieres hacerlo de otra. Eso es difícil, ¿no? Entonces yo sí valoro mucho esa película y yo sí la siento como la primera en hacer el cine de otra manera. Pero entiendo también lo que dices y, o sea, hay mucha gente joven, creo que es una cosa más emocional que puedan sentir que lo que Díaz... Yo lo que siento más es como que cuando me dicen que Díaz los motivó a hacer. Eso siento, ¿no? Más que me hayan dicho como que, eso marca, como que sí siento mucha gente joven y no tan joven que me ha dicho, vi tu película y yo dije, puta, si este huevón puede, yo también puedo. ¿No? Sacaron su línea. Claro. Y creo que eso, digo, qué paja ese legado, o sea, qué paja que te digan, o sea, tú puedes, huevón, yo también puedo, ¿no? Y eso como que hizo que, me lo han contado, como que yo también hice mi película porque vi tu película. Eso me parece chévere. Que sigue ese espíritu. Se puede. Un aplauso para José, por favor. Muchas gracias a todos y a todas. Nos espera un brindis que espero sea una celebración por estos primeros 20 años, como dijo Orlando hace un rato. Y muchísimas gracias a los compañeros y amigos de Apreci. Los llevamos en el corazón. Además, Apreci también está creciendo. Nos parece una cosa importantísima. La crítica en el Perú tiene que ser parte de todo este crecimiento. Muchísimas gracias al Centro Cultural, que es la casa del cine peruano. Josué Méndez, que es programador del festival, es al mismo tiempo quien está mirando, digamos, el mejor momento de eclosión del cine peruano se da justamente en esta casa, en la casa del cine peruano. Y por supuesto a la Filmoteca, a Carlos y a su gente que tienen el enorme trabajo de mantener vivo este cine. Que en el cine de hace 20 años, pero también el cine de hace 40, 50, 60 años del cine peruano no viene de la nada. Tenemos una raíz que nos conecta hacia atrás y hay que seguir descubriendo y redescubriendo ese cine peruano. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Ya.